El niño que encontró al ogro. Arturo tenía 11 años y vivía en un pequeño pueblo rodeado de montañas. Un día, después de una discusión acalorada con sus padres, decidió que ya no quería estar en casa. Se sentía incomprendido, como si nadie le escuchara. Entonces, en un arrebato de enojo, se escabulló fuera de su hogar y se dirigió a la montaña que siempre había visto desde su ventana, esa que parecía tocar el cielo. Mientras caminaba, el viento silbaba entre los árboles, pero Arturo estaba decidido. Subía por senderos angostos y empinados, cada vez más lejos del pueblo, cada vez más cerca de la cima. El cielo, que antes estaba despejado, comenzó a llenarse de nubes negras. Y cuando Arturo llegó a una parte elevada de la montaña, el cielo explotó en una tormenta. La lluvia caía en cascadas, empapándolo hasta los huesos. El frío y la oscuridad le hicieron sentir miedo por primera vez desde que había comenzado su travesía. Entonces, vio algo a lo lejos, una cueva escondida en la pared del pico más alto. Sin dudarlo, decidió que debía llegar a ella para refugiarse de la tormenta. Corrió entre los charcos y el barro, con el viento azotándole la cara. Cuando estaba a solo unos pasos de la cueva, resbaló en una roca mojada. En un instante, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies y comenzó a caer por la ladera. Todo sucedió muy rápido, pero de repente, cuando ya sentía que no había escapatoria, algo firme y poderoso lo sujetó. Arturo sintió una mano enorme agarrarlo con fuerza y arrastrarlo de vuelta hacia la cueva. Al levantar la mirada, lo vio. Igor, el ogro. Era como las leyendas decían, un ser inmenso, de cabellos largos y descuidados, con un cuerpo cubierto de pieles y un rostro serio. Nadie en el pueblo había visto a Igor en persona, pero las historias sobre él siempre hablaban de su tamaño y su fuerza. Los padres se lo contaban a sus hijos para asustarlos, para que no se adentraran en la montaña. Decían que Igor era temible y que devoraba a quienes se acercaban demasiado. Arturo quedó paralizado por el miedo, convencido de que lo había salvado solo para hacerle daño. Comenzó a gritar, sin poder moverse ni apartar la mirada de los ojos del ogro. Pero Igor no dijo nada. Con suavidad, lo llevó hasta el interior de la cueva, donde lo puso a salvo del viento y la lluvia. Arturo seguía temblando, pero ahora no solo por el frío, sino por lo que creía que iba a suceder. «No tengas miedo», dijo Igor finalmente, con una voz grave pero calmada. «No voy a hacerte daño». Arturo no podía creerlo. El ogro del que todos hablaban, el que según las historias era cruel y despiadado, le hablaba con dulzura. «¿Por qué?», balbuceó Arturo, sin saber cómo seguir. «Porque nadie debe estar solo bajo una tormenta así», respondió Igor mientras encendía una pequeña fogata con ramas secas que había almacenado en la cueva. Arturo, aún desconcertado, se quedó mirando cómo el fuego iluminaba el rostro del ogro. Ya no parecía tan aterrador. De hecho, había algo en sus ojos que reflejaba bondad, como si él también supiera lo que era estar solo. Durante horas, Arturo y el ogro compartieron la cueva. El niño, poco a poco, comenzó a hablar de su enojo, de cómo sentía que nadie lo comprendía en casa. Y para su sorpresa, Igor lo escuchaba en silencio, como si entendiera cada palabra. «A veces, los demás no nos ven como somos», dijo el ogro mirando el fuego. «Pero eso no significa que debamos ser como ellos piensan. Tú no eres el enojo que sientes, Arturo. Solo necesitas que te escuchen». Aquella noche, Arturo aprendió que las leyendas del pueblo no siempre eran ciertas. Igor, el ser que todos temían, había salvado su vida y le había mostrado que la soledad y el dolor no tienen por qué definirnos. Cuando la tormenta finalmente cesó, el niño supo que debía regresar a su hogar. Antes de partir, miró a Igor y dijo: «Gracias por salvarme.
Nadie te conoce, pero si lo hicieran, sabrían que no eres como cuentan. El ogro sonrió levemente, con una expresión que nunca antes había mostrado. «No hace falta que lo sepan», respondió. «Mientras tú lo sepas es suficiente». Y así, Arturo regresó al pueblo, donde sus padres lo recibieron con abrazos y disculpas. Nunca contó a nadie sobre el encuentro con Igor, pero cada vez que miraba hacia la montaña, sabía que en lo alto, en una cueva escondida, vivía alguien que lo había escuchado en el momento en que más lo necesitaba.